Me casé con Daniel sabiendo que su madre, Judith, sería una espina en mi costado. Desde el primer día dejó claro que yo no era lo que ella había imaginado para su chico de oro. Ella contaba con riqueza, influencia y un círculo social cuidadosamente curado donde cada esposa era elegante, cada madre era impecable y cada niño se criaba bajo estrictas tradiciones. Yo era una excepción. Una mujer de clase media con título universitario, ambición y un toque de independencia que chocaba con todo lo que Judith representaba. En nuestra boda, apenas disimuló su descontento. Vestía de blanco. ¡Blanco! Un error inocente, dijo, aunque la sonrisa de suficiencia que me lanzó al besar la mejilla de Daniel decía lo contrario. Brindó por nuestro futuro mientras me lanzaba miradas que gritaban: «Esto no durará». Pero Daniel me amaba. Me dije a mí misma que eso era lo único que importaba. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, las manipulaciones de Judith fueron sutiles. Olvidaba accidentalmente invitarme a reuniones familiares. Se refería a la ex de Daniel, Melissa, con elogios desmedidos y lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera. «Trabajas tan duro, querida, pero un verdadero hogar necesita una esposa a tiempo completo». Cuando Daniel y yo compramos nuestra propia casa en lugar de mudarnos a una de las propiedades de su familia, ella se ofendió personalmente. «Pero, querida, ¿para qué gastar dinero cuando tenemos tanto espacio?» La idea de que establezcamos algo independiente de ella era incomprensible. Luego quedé embarazada, y todo cambió. Judith se involucró, demasiado. Al principio, fue soportable. Regalos para el bebé, sugerencias para decorar la habitación, algún comentario inoportuno sobre los nombres para bebés. Pero conforme avanzaba mi embarazo, también lo hacía su intromisión. Hablaba de Noah, nuestro hijo, como si fuera suyo. Criticó mis planes de volver a trabajar, burlándose de la idea de una guardería. «Daniel gana lo suficiente. No necesitas andar persiguiendo la carrera profesional cuando tienes un bebé que criar». Empezó a referirse a Noah como «nuestro bebé», e insinuó, declaró abiertamente, que esperaba tener un papel preponderante en su crianza. Intenté restarle importancia pensando que era simplemente una actitud dominante pero inofensiva, hasta que cruzó la línea. Una semana después del nacimiento de Noah, Judith apareció sin previo aviso, exigiendo ayudarme, mientras yo aún me recuperaba del parto. Se dejó entrar con la llave de repuesto que Daniel le había dado para emergencias y comenzó de inmediato a reorganizar mi casa, mientras amamantaba a mi hijo en la sala de la habitación del bebé. «No deberías hacer eso aquí», me reprochó, mirándome como si fuera algún animal salvaje. «Una buena madre extrae leche y deja que otros ayuden. Los bebés necesitan rutina y estructura, no ser aferrados como a una costumbre primitiva». Quise echarla de allí en ese mismo instante, pero estaba agotada, aún sangrando y apenas manteniéndome en pie. Me contuve mientras ella sacaba a Noah de mis brazos, arrullándolo con comentarios sobre lo mucho que se parecía a su padre. Me ignoró por completo, como si yo fuera una madre sustituta que ya había cumplido su función y ya no tuviera importancia. Cuando esa noche Daniel llegó a casa, le dije que su madre necesitaba límites. Él suspiró, se frotó las sienes y murmuró algo sobre que ella solo quiere lo mejor, que está emocionada. Fue la primera pelea real que tuvimos desde que nació Noah. No estaba equivocado. Judith no era violenta ni abiertamente cruel, pero era implacable, y yo veía hacia dónde se dirigía todo esto. Tenía razón. 2 meses después, empezó a insinuar que yo estaba luchando. Le dijo a Daniel que parecía cansada, que se veía abrumada. Comenzó a dejar caer indirectas de que Noah se beneficiaría de pasar más tiempo con la familia de su padre. Cuando me negué a dejar que lo llevara a pasar la noche, se horrorizó. «Es solo una noche, querida. Tienes que aprender a soltar». ¿La peor parte? Empezó a susurrarle al oído de Daniel que una verdadera madre pondría al bebé por encima de su carrera.
que era egoísta que yo ya estuviera planeando volver al trabajo cuando Noah debía ser mi única prioridad. Escuché una de sus conversaciones cuando pensó que no estaba en casa. Si Emily de verdad amara a Noah, no estaría tan ansiosa por dejarlo. Me quedé allí, con el corazón acelerado, esperando que Daniel me defendiera. No lo hizo. No estuvo de acuerdo, pero tampoco se opuso. Y eso fue suficiente. Fue el momento en que supe que tenía que tener cuidado, que tenía que ser más astuta, porque Judith no era solo una suegra entrometida, era una amenaza. Y estaba a punto de demostrar que yo tenía razón de la peor manera posible. Judith me invitó a almorzar a uno de esos lugares exclusivos, donde mujeres con gafas de diseñador toman lates sobrevalorados y chismorrean tras uñas perfectamente cuidadas. Casi declino, pero algo en su tono despertó mi curiosidad. Sonaba engreída, como si supiera algo que yo ignoraba. Llegué y la encontré ya sentada, perfectamente compuesta, con un martini frente a ella a pesar de que apenas era mediodía. Me saludó con una sonrisa tensa y me indicó la silla frente a ella. Emily, querida, me alegra tanto que hayas podido venir. Me senté con cautela. ¿De qué se trata esto, Judith? Suspiró dramáticamente, inclinando la cabeza. Siempre tan tensa. No puede una suegra simplemente disfrutar de un almuerzo civilizado con la madre de su nieto. No me molesté en responder. Ambas sabíamos que no había nada civilizado en nuestra relación. Llegó el camarero y apenas miró el menú antes de ordenar por mí una ensalada sobrevalorada con queso de cabra que yo jamás habría elegido. «Te encantará», me aseguró, y luego sorbió su martini con una mirada que lo decía todo. Entonces llegó al grano. «Emily, voy a ser franca contigo». Cruzó sus manos con precisión, sus joyas brillando al sol. «Eres una buena madre, a tu manera, pero seamos honestas, estás teniendo dificultades». Me paralicé. «¿Perdón? Oh, no te ofendas, querida. No es algo de lo que avergonzarse. Estás haciendo lo mejor que puedes, pero estás sobrepasada. Yo lo veo. Daniel lo ve. Y seamos realistas. Noah merece estabilidad». Mi estómago se revolvió. Tenía un mal presentimiento de hacia dónde iba esto. «¿Y qué es lo que sugieres exactamente?», pregunté, manteniendo mi voz firme. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un talonario de cheques. Lo miré fijamente. Luego la miré a ella. «¿Estás bromeando?». Sonrió. La clase de sonrisa que una serpiente podría mostrar antes de hundir sus colmillos en su presa. «Para nada, querida. Quiero hacerte una oferta». Descapuchó su bolígrafo. Escribió un número en el cheque y lo deslizó a través de la mesa. $50,000. Me obligué a seguir respirando. «Tómalo», dijo con suavidad. «Cede la custodia a Daniel. Aléjate. Y te haré ver que vale la pena». Me costó todo no agarrar mi vaso y lanzárselo en la cara. En cambio, me recosté, forzando una fría sonrisa. «¿Crees que vendería a mi hijo?». «Oh, no seas dramática», suspiró, sorbiendo su bebida. «No es vender, Emily. Es hacer lo que es mejor para él. Por supuesto, aún lo verás de vez en cuando. Pero así, no tendrás que preocuparte por todo ese agotador rollo de madre soltera». Me dio una mirada condescendiente. «Daniel se asegurará de que Noah tenga todo lo que necesita, y tú tendrás libertad financiera. Podrías recomenzar, viajar, volver a estudiar. Aún eres joven, hay tiempo para construir una nueva vida para ti». La miré, tratando de decidir si estaba realmente loca o simplemente delirante. Entonces tomé mi decisión. Sonreí. Extendí la mano, tomé el cheque y lo doblé cuidadosamente dentro de mi bolso. La expresión de Judith titiló. Alivio. Triunfo. Creyó que me tenía. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla, deteniendo la grabación que había estado haciendo desde el momento en que me senté. Luego me puse de pie, alisando mi vestido. «Tienes razón, Judith», dije, encontrando su mirada con una mirada aguda y cómplice. «Esto va a valer mucho más que $50,000».
Luego me giré y me alejé, dejándola atónita, mientras el peso de su error comenzaba a asentarse. Apenas llegué a mi auto cuando mis manos empezaron a temblar. El cheque parecía estar quemando un agujero en mi bolso, pero no era el dinero lo que aceleraba mi corazón, era el poder. Judith pensó que podía comprar a mi hijo, y ahora tenía su arrogancia grabada en evidencia. Respiré hondo, me tranquilicé, y llamé a mi abogada. A la mañana siguiente me reuní con Lisa Carter, una abogada perspicaz y sin rodeos, muy recomendada por una amiga. Escuchó atentamente mientras reproducía la grabación, y su expresión pasó de la neutralidad a algo parecido a una satisfacción sombría. «Esto», dijo recostándose en su silla, «es coacción tentativa, quizás incluso fraude, dependiendo de cómo lo vea un juez». Asentí, aferrándome a los brazos de mi silla. «¿Qué hago ahora?». Lisa juntó las manos. «Primero hacemos copias de todo, el cheque, la grabación, cualquier mensaje o correo anterior donde haya insinuado esto. Luego, elaboramos una estrategia». Me lanzó una mirada incisiva. «¿Crees que Daniel sabía algo de esto?». Dudé. Quería decir que no. Quería creer que mi esposo no estaba implicado en los planes de su madre. Pero entonces recordé todas las veces que minimizó mis preocupaciones, cómo nunca se plantó firme contra ella. «No lo sé», admití, «pero necesito averiguarlo». Esa noche me senté frente a Daniel en nuestra cocina tenue. Noah dormía en el piso de arriba y tenía el cheque colocado cuidadosamente entre nosotros. Él lo miró, luego me miró a mí. «¿De dónde sacaste esto?». Su voz era tensa, controlada. Crucé mis manos, estudiando su rostro. «Tu madre me lo dio en el almuerzo. Me ofreció $50,000 a cambio de cederte la custodia total». Su rostro se quedó pálido. «¿Qué?». Saqué mi teléfono y presioné reproducir. La grabación llenó la cocina, la voz suave y condescendiente de Judith tejiendo su red, exponiendo su razonable oferta como si me estuviera haciendo un favor. Observé cómo la expresión de Daniel cambiaba de incredulidad a horror y luego a algo más, algo peligroso. Cuando terminó, exhaló bruscamente, frotándose las sienes. «Jesucristo». Me incliné hacia adelante. «Dime la verdad, Daniel. ¿Lo sabías?». Su cabeza se levantó de golpe. «¿Estás bromeando?». «No, Emily, yo nunca». Levanté una mano. «Entonces demuéstralo». Su mandíbula se tensó. «¿Cómo?». Deslicé el cheque hacia él, eligiendo un bando. Al día siguiente, Daniel confrontó a Judith. Yo no estuve presente. No lo necesitaba. Sabía perfectamente cómo se desarrollaría. Judith negaría todo al principio y luego daría vuelta a la situación. «Oh, Daniel, yo solo estaba tratando de ayudar. Ella no está hecha para esta vida. Solo pensaba en Noah». Me imaginé sus lágrimas de cocodrilo, su falsa humildad. Pero Daniel había escuchado cada palabra. Cuando llegó a casa esa noche, su rostro era inescrutable. Dejó sus llaves y exhaló lentamente. Ella lo admitió. Cruzando los brazos, le pregunté, «¿Y qué?». Sus labios se comprimieron en una línea tensa, y le dije que estaba cortada. No más visitas sorpresa, nada más. Una cálida satisfacción se extendió en mí, finalmente. Bien. Pero no había terminado. Lisa actuó rápido. En 48 horas, presentó una orden de restricción formal contra Judith. La evidencia, la grabación, el cheque y una serie de mensajes que ella le había enviado a Daniel sobre que yo estaba inestable. Fue más que suficiente para justificarlo. Era guerra. Judith, por supuesto, perdió la cabeza. Llamó a Daniel llorando. «¿Cómo pudiste hacerme esto, cariño? Soy tu madre». Luego me llamó, cambiando de táctica. «Pequeña bruja manipuladora, le apartaste a mi hijo de mí». Incluso tuvo la desfachatez de aparecer en nuestra casa, golpeando la puerta como si fuera una lunática desquiciada. Daniel la abrió lo justo para decir, «Vete, mamá, o llamaré a la policía». Eso la silenció. Pero Judith no era de las que se van calladamente. Se volvió hacia su círculo social,
difundiendo mentiras de que yo estaba emocionalmente inestable y trataba de arrebatarle a Noah a Daniel. Empecé a recibir miradas frías en los eventos familiares, mensajes pasivo-agresivos de amigos en común. Los ignoré. Luego llegó la jugada legal. Judith, en su infinita arrogancia, incluso intentó disputar mi custodia en el tribunal. Afirmó que Daniel estaba siendo manipulado para mantener a Noah alejado de su verdadera familia. Tenía un equipo de abogados, un falso testigo de carácter y suficiente dinero para hacer que un juez la escuchara. ¿Qué no tenía? La verdad. Lisa la destrozó en el tribunal. El juez reprodujo la grabación. Observó su reacción. Escuchó sus titubeos, tratando de explicar por qué consideraba aceptable sobornar a una nueva madre para que renunciara a su hijo. Judith quedó humillada. Su solicitud fue rechazada al instante, y en el proceso, perdió cualquier esperanza de obtener acceso legal a Noah en el futuro. El golpe final. Daniel revisó formalmente nuestro testamento, asegurándome la custodia total en caso de que algo le pasara a él. Judith quedó fuera. El desenlace fue exquisito. Los amigos de Judith dejaron de responder a sus llamadas. Nadie quería asociarse con una mujer que intentara comprar a su propio nieto. Incluso Melissa, su preciada ex, la favorita de Daniel, se distanció, visiblemente avergonzada. ¿Y Daniel? Por primera vez, la vio tal como era. Se disculpó no solo por esto, sino por todo. Los desprecios, las excusas, las veces que permitió que ella me pisoteara. Debía haber detenido esto hace años. Admitió una noche, abrazándome con fuerza. No permitiré que ella se interponga entre nosotros de nuevo. Y yo le creí. Porque por primera vez desde que me casé, Judith había perdido todo poder. Y fue glorioso. Judith no había terminado. Incluso después de ser arrastrada ante la justicia, humillada públicamente y legalmente prohibida de interferir en nuestras vidas, no podía soltar. ¿Su último movimiento? Una emboscada desesperada. Sucedió un viernes por la tarde. Daniel trabajaba hasta tarde, y yo acababa de recoger a Noah de la guardería. Al aparcar en nuestra entrada, noté un coche de lujo familiar estacionado al otro lado de la calle. Judith. Suspiré, sintiendo cómo el agotamiento me embargaba. Legalmente, no podía acercarse a nosotros, pero no era de las que respetan los límites. Desabroché a Noah de su asiento en el auto, besando sus suaves rizos mientras balbuceaba acerca de la mariquita que había encontrado en el parque. Lo abracé fuertemente mientras caminaba hacia la puerta principal, intentando ignorar la mirada fulminante que me lanzaba desde el otro lado. Apenas tuve las llaves en la mano cuando la oí. «Emily, necesitamos hablar». Me giré lentamente, ya harta de cualquier excusa ridícula que tuviera preparada. «Judith, debes irte». Ella pisó nuestra entrada, con las manos juntas como si fuera una víctima frágil y malinterpretada. «Por favor, solo 5 minutos», suplicó, con la voz temblorosa. «Solo quiero ver a mi nieto». Noah, aún en mis brazos, hundió su carita en mi hombro. Él no la conocía, no confiaba en ella, y yo no iba a forzarlo. «Has perdido ese derecho», le dije fríamente. «Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía». Su máscara se resquebrajó. «Maldita ingrata». Se contuvo, tomando un fuerte respiro. «Emily, sé razonable», intentó de nuevo, ahora en un tono más suave. «No puedes dejarme fuera de su vida. Soy su abuela. Él me necesita». Me reí. «¿Te necesita? ¿La mujer que intentó comprarlo a su propia madre?» Su rostro se retorció. «Eso fue un malentendido». «Un malentendido grabado», interrumpí. «Un malentendido que te hizo expulsar del tribunal, te dejó sin derechos de visita y te puso en la lista negra de tu propio círculo social». Sus labios se comprimieron en una delgada línea. «Cometí un error», admitió. «Pero solo intentaba protegerlo. De ti». Y fue la gota que colmó el vaso. Noah se movió en mis brazos, percibiendo mi tensión. Lo dejé cuidadosamente,
con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Lárgate». Ella no se movió. «Emily, si tan solo me dejaras explicar». «No, Judith, no tienes a quién explicarle. No tienes a quién justificar lo que hiciste. No puedes reescribir la historia y hacerte pasar por la abuela preocupada». Me acerqué con la voz peligrosamente calmada. «No querías a Noah para él. Lo querías como un peón, una ficha de legado, una nueva oportunidad para controlar la vida de alguien, como controlaste la de Daniel. Y cuando no seguí la línea, intentaste comprarme como si fuera un estorbo que se pudiera pagar para que desapareciera». Ella respiró profundamente. «Eso no es justo», espetó. «Solo estaba tratando de asegurar la estabilidad. Daniel lo entiende». Sonreí con suficiencia. «¿Ah, Daniel? El hombre que oficialmente me nombró tutora única de Noah, en caso de que algo le pasara. El hombre que cambió nuestras cerraduras, te cortó financieramente y no ha respondido a ni uno de tus mensajes en semanas». Ella se estremeció. Ahí estaba. La verdadera razón de su presencia. No se trataba de Noah, se trataba de control. Ella había perdido. Su compostura se desplomó finalmente. «Lo has envenenado contra mí», escupió. «Me robaste a tu hijo». «No, Judith», la interrumpí, con voz tan afilada como un cuchillo. «Lo perdiste tú misma». Durante un momento, se quedó allí. Su mundo se había derrumbado a su alrededor, y era demasiado arrogante para aceptarlo. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta con los hombros rígidos y la cara tensa de ira. Regresó a su coche y cerró la puerta de un portazo. Recogí a Noah de nuevo en mis brazos, mientras ella se alejaba a toda velocidad, sus neumáticos chillando en la calle. Se había ido, para siempre. Exhalé despacio, dejándome sentir al fin esa sensación de alivio. Besé la frente de Noah. «Vamos, bebé, entremos». Caminé hacia mi casa, mi refugio seguro, sabiendo que por primera vez en años, Judith ya no tenía poder sobre nosotras. Y nada se sentía mejor que eso. Pasaron 2 semanas y Judith permaneció en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. Era como si finalmente hubiera aceptado la fría y dura verdad. Ya no tenía lugar en nuestras vidas. Al principio, no lo creí. Esperaba un último movimiento desesperado, una falsa disculpa, una maniobra dramática para recuperar a Daniel. Pero no hubo nada, y lo recibí con agrado. Daniel, en cambio, aún procesaba todo. No estaba exactamente de luto, pero se estaba dando cuenta de cuánto lo había manipulado su madre a lo largo de toda su vida. Una noche, después de acostar a Noah, se sentó a mi lado en el sofá, frotándose las manos, un hábito nervioso suyo. «No dejo de pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas», admitió. «Si lo hubiera notado antes, si me hubiera plantado contra ella antes». Me giré, entrelazando mis dedos con los suyos. «Te plantaste contra ella, Daniel. Y cuando más importó, nos elegiste a nosotras». Exhaló, con los hombros caídos. «Solo odio que te haya hecho sentir que tuviste que luchar sola durante tanto tiempo». Apreté su mano. «Pero no ganó, ¿verdad?». Miró a mi cara y vi culpa, alivio y la silenciosa determinación de no dejar que su madre lo controlara nunca más. No ganó. Un mes después, encontré el cheque que Judith me había dado, aún doblado cuidadosamente en el cajón de mi escritorio. Lo miré largamente. $50,000. Eso era lo que ella pensaba que valía la vida de mi hijo, mi vida. Con una sonrisa satisfecha, tomé un bolígrafo, lo volteé y endosé el reverso. Pero no para cobrarlo. Doné cada centavo a una organización de ayuda legal para mujeres, especializada en ayudar a madres a luchar contra custodia injusta. La ironía era casi perfecta. El dinero de Judith, destinado a separar a una madre de su hijo, ahora se utilizaba para ayudar a madres a mantener a salvo a sus hijos. Me moría de ganas por ver su cara cuando se enterara. La noticia se esparció rápidamente por el círculo social de Judith.
La poderosa y elegante mujer que antes controlaba todo había caído en desgracia. La historia de lo que hizo la grabación, el fallo en el tribunal, la orden de restricción, se convirtió en un escándalo. Sus amigas, sus aliadas, se distanciaron. Melissa, su ex tan preciada, dejó de devolverle las llamadas, claramente avergonzada. Incluso aquellas personas que antes admiraban su influencia ya no querían asociarse con ella. Judith había pasado toda su vida construyendo una imagen, edificando un reino de poder y reputación. Y ahora, no tenía nada, ni poder, ni influencia, ni familia. Y yo no perdí ni un segundo lamentándola. Noah creció fuerte, feliz, libre de la sombra de una abuela que lo veía no más que como una posesión. Daniel y yo estábamos mejor que nunca. No más peleas por su madre, no más tensiones incómodas en reuniones familiares, no más preocupaciones por qué jugada daría Judith a continuación. Nuestro hogar era finalmente nuestro, pacífico, lleno de amor y libre de manipulaciones. Una noche, mientras arropaba a Noah, él se acurrucó contra mí, sus diminutos dedos aferrándose a mi manga. «¿Mami?», murmuró adormilado. «Sí, bebé. Ganaste», parpadeé sorprendida. «¿Qué quieres decir, cariño?» «La mala se fue. Hiciste que se fuera. Ganaste». Un nudo se formó en mi garganta mientras apartaba sus rizos de su frente, depositando un beso allí. «Sí, bebé», susurré. «Ganaste». Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, supe que había terminado.